Las celebridades, siempre bajo el foco, a veces muestran su fragilidad hasta sucumbir ante la muerte, desde Paul Walker hasta Freddie Mercury. He aquí 10 últimas grabaciones más oscuras de las celebridades. Número 10. Paul Walker. Paul Walker publicó en Twitter el 28 de noviembre de 2013 para desearle a sus seguidores un feliz día de Acción de Gracias. Ese año, el actor de Rápido y Furioso tenía mucho por lo que estar agradecido. Estaba comenzando a hacer sus propias películas y la sexta entrega de su querida serie de películas había roto récords de taquilla. Pero Paul Walker falleció repentinamente 2 días después. Walker era muy conocido por su labor benéfica y había pasado el 30 de noviembre de 2013 en una colecta de juguetes para su organización de ayuda humanitaria Reach Out Worldwide, que se creó tras el terremoto de Haití de 2010. Poco antes de las 3:30 p.m., Walker se fue alegremente y nunca más se lo volvió a ver con vida. Paul Walker, de 40 años, compartía la pasión por los coches rápidos con Brian O'Connor, el personaje que interpretó en Rápido y Furioso. De hecho, Walker y su amigo Roger Rodas, un taller de coches de alto rendimiento de Santa Clarita, California, organizaron el evento benéfico de ese día. Walker y Rodas organizaron el evento para ayudar a los supervivientes filipinos del tifón Haiyan. Rodas conducía el Porsche Carrera GT 2005 y Walker se sentaba en el asiento del pasajero mientras los dos abandonaban el evento a solo unos cientos de metros del taller. Rodas perdió el control del famoso y difícil de manejar coche. El Porsche chocó contra un bordillo, un árbol, un poste de luz y luego otro árbol mientras se desplazaba a unas 100 millas por hora antes de incendiarse. Todos los que estaban en el evento benéfico, incluido el hijo pequeño de Rodas, acudieron corriendo inmediatamente después de oír la explosión. Según el amigo de Walker, Antonio Holmes, fue una de las escenas de choque más horribles de la historia de Hollywood. Fue consumido por las llamas, afirmó. No había nada. Eran empleados atrapados y amigos de la tienda. Lo intentamos. Agotamos todos los extintores, dijo Antonio. Walker falleció por los efectos combinados de lesiones térmicas y traumáticas, mientras que el conductor, Rodas, falleció por numerosas heridas traumáticas. No se encontró consumo de alcohol ni drogas en ninguno de los dos hombres. La investigadora forense de Los Ángeles, Christy McCracken, describió cómo el automóvil se desplazaba en dirección este a una velocidad peligrosa. Por una razón desconocida, el conductor perdió el control del automóvil, que luego giró parcialmente y comenzó a moverse hacia el sureste, según el informe. Luego, el vehículo chocó contra una acera antes de chocar contra un poste de luz y un árbol del lado del conductor. El coche giró 180 grados debido a la fuerza de las colisiones y siguió avanzando hacia el este. El vehículo se estrelló contra un árbol del lado del pasajero, se incendió y estalló en llamas. Casualmente, una cámara de vigilancia instalada a gran distancia del suelo captó el hecho en todas las imágenes. En las imágenes se ve a un coche que gira a la izquierda hacia otra carretera y tras avanzar un poco más se puede ver cómo estalla en llamas y se eleva una nube de humo negro por encima de los árboles. Un coche negro sigue su camino frenéticamente mientras se oye la explosión. Fue, sin duda, uno de los accidentes más trágicos en los que estuvo implicada una estrella de Hollywood. Número 9. John Lennon. Era el 8 de diciembre de 1980, a las 4 de la tarde, un día agradable en Nueva York. Sin levantar ninguna sospecha, John Lennon se tomó un momento al salir de su casa en Central Park West para firmar un álbum de discos para Mark David Chapman. Paul Garresh, un ex guardia de seguridad de 25 años, uno de los fanáticos acérrimos de los Beatles, que con frecuencia se veían merodeando fuera del edificio Dakota, capturó el momento en cámara. John Lennon, su esposa Yoko Ono y su hijo de 5 años, Sean, vivían en el 7º piso de ese edificio esa noche. Chapman estaba esperando en las sombras con una pequeña pistola calibre .38 cuando el ex Beatle llegó a casa. Cuando Lennon y Ono llegaron a la entrada del edificio, Chapman disparó 5 balas de punta hueca. 4 de las balas atravesaron a Lennon por la espalda.
Incluso ahora, el horror del brutal asesinato de John Lennon persiste. Los lugares y las actividades de millones de personas, cuando escucharon por primera vez la noticia, aún están vívidos en sus recuerdos. Por su propia seguridad, es poco probable que Mark David Chapman, quien actualmente cumple una sentencia de entre 20 años y cadena perpetua en el Centro Correccional Wendy en Nueva York, obtenga alguna vez la libertad condicional. Mucha gente reconoce la foto borrosa de Garresh de Lennon firmando un álbum para Chapman porque ha sido reimpresa en todo el mundo numerosas veces. Esta última fotografía muestra la terrible ironía de la situación. Una estrella del pop muestra amabilidad hacia su futuro asesino. Iba a venderse junto con otras 4 fotografías en mayo de 2020 en una subasta póstuma para la colección de recuerdos de Garresh, con un precio de preventa estimado de $500 o más. Las primeras fotografías muestran a John Lennon saliendo del edificio Dakota. Firmó el álbum de Chapman. Después de eso, Lennon se giró para mirar a Chapman mientras sostenía un bolígrafo para pedir autógrafos y un juego de cintas de casete en cada mano. Entonces, justo cuando el flash de Garresh dejó de funcionar, se giró para mirar a la cámara, creando una imagen fantasmal. Por fin llegó al vehículo que lo llevó al estudio de grabación. La trágica ironía es que Lennon era optimista sobre el futuro, como cualquier genio crónicamente insatisfecho podría serlo. Cuando fue asesinado a tiros a la edad de 40 años, había reanudado la composición de canciones y la producción de discos después de 5 años de retiro. Habían pasado casi 10 años desde que se había mudado a Nueva York desde Gran Bretaña. Estaba harto de estar atado a su feliz personaje de Beatle incluso después de que la banda se disolviera, y estaba indignado por los insultos que los fans y los medios de comunicación habían lanzado contra Yoko. Antes de ser detenido por la policía, Chapman se quedó en el lugar y continuó leyendo El Guardián entre el centeno. A las 11:15 p.m., Lennon fue trasladado en un coche de policía al Hospital Roosevelt, donde los médicos lo declararon muerto. La multitud se reunió frente al Dakota y en el Hospital Roosevelt, y al menos 3 fans de los Beatles se suicidaron debido a la posterior manifestación mundial de dolor. Lennon fue incinerado al día siguiente y heredó el cementerio Ferncliff en Hartsdale, Nueva York. Más tarde, Chapman admitió haber asesinado a Lennon. Número 8. Michael Jackson. Apenas 2 días antes de su muerte, Michael Jackson dio su última actuación en el escenario, que fue captada por la cámara. La estrella realiza rutinas impecables con un gran grupo de bailarines de apoyo. Michael Jackson estaba de un humor fogoso cuando subió al escenario en el Staples Center de Los Ángeles. El hombre de la estrella del Mirror estaba practicando para su residencia número 50 en Londres, This Is It, que iba a comenzar en el O2 Arena en tan solo 20 días. Sin embargo, Michael Jackson, de 50 años, no llegó a ver el evento en el Reino Unido. El 25 de junio de 2009, solo 2 días después, la celebridad fue encontrada muerta en su residencia de Holmby Hills, Los Ángeles. Michael subió al escenario con 8 bailarines de apoyo e interpretó la canción Don't Care About Us del álbum His Story de 1995 del cantante. En una actuación animada y perfecta, el artista estuvo en su mejor momento, mostrando sus famosos movimientos de baile dinámicos, el amplio rango vocal y dominando el escenario de una manera que solo el rey del pop podía. Pero el video termina de manera desgarradora. La estrella cierra los ojos, levanta la cara y sonríe suavemente mientras el ensayo de 1 minuto y 53 segundos llega a su fin, lo que supone una conclusión poderosamente emotiva para las últimas imágenes conocidas de él. El director vocal de Michael Jackson para esa gira, Dorian Holley, proporcionó una idea de las actividades de la estrella en los días previos a su muerte, al afirmar que Michael había quedado asombrado por los magníficos decorados que se habían construido. Dorian Holley, que había estado trabajando con Michael Jackson desde 1987, comentó que había algo distintivo en el intérprete durante los ensayos de los días previos a su muerte. Incluso después de años de colaboración con Michael Jackson, Dorian todavía se maravillaba de su destreza vocal y física. En el momento de su muerte,
hubo informes contradictorios sobre las últimas palabras de Michael Jackson. Michael hizo 2 declaraciones cerca del final de su vida, según su doctor Conrad Murray, que más tarde fue declarado culpable de homicidio involuntario por su participación en la muerte del cantante. Michael había estado recibiendo medicación de Conrad antes de su muerte y se determinó que la intoxicación aguda por propofol y benzodiazepinas fue la causa de la muerte. Conrad afirma que el cantante le puso a Propofol el apodo de Milk, por lo que muchos informes afirmaron que sus últimas palabras fueron una petición de leche. Conrad afirmó que el cantante le pidió específicamente, según citó el LA Times, que me gustaría tomar un poco de leche. Sé que esto es lo único que realmente me ayuda a dormir, así que por favor, dame un poco de leche. El propofol es un anestésico que recibe ese apodo debido a su apariencia opaca y lechosa. Según se informa, a Conrad le preocupaba esto debido a la agitada agenda de ensayos de Michael. En respuesta, Michael dijo: «Hazme dormir. No importa a qué hora me levante. No puedo funcionar si no duermo. Tendrán que cancelarlo. No quiero que lo cancelen, pero tendrán que cancelarlo». Según el Dr. Conard, que fue la última persona que vio a la estrella del pop antes de que fuera trasladado de urgencia al hospital, estas fueron sus últimas palabras. Su licencia para ejercer la medicina y administrar sedantes potentes fue suspendida durante el juicio y sigue suspendida. Su ex esposa Lisa Marie Presley reveló las últimas palabras que le dijo Michael, destacando su precario estado mental en ese momento. El año después de la muerte de Michael, dijo en una entrevista con Oprah Winfrey, fue una conversación muy larga. Yo estaba tan desconcertada y él podía oírlo y sentirlo. Número 7. James Dean. El 30 de septiembre de 1955, cerca de Columbia, California, un accidente automovilístico se cobró la vida del actor de Hollywood James Dean, de 24 años, en la intersección de la California State Route 46, anteriormente conocida como US Route 466, y la California State Route 41, donde había competido anteriormente en varias competiciones de carreras de autos y donde se dirigía a una competición de carreras de autos deportivos, se vio involucrado en un accidente automovilístico. Nunca habrá otro actor con el atractivo de chico malo o el talento natural del fallecido James Dean. La estrella de la década de 1950, que fue reconocido por la revista Time como el actor de cine joven más prometedor de 1955, se había convertido en un reconocido galán como resultado de su actuación en Rebelde sin causa. El 30 de septiembre de 1955, una colisión frontal fatal en la que se vio involucrado el Porsche 550 Spyder de Dean en una autopista de California acabó con su floreciente carrera a la edad de 24 años. Acompañado de su amigo, mecánico y fotógrafo, el actor viajaba por la Ruta 466 en su conocido coche rojo con la intención de asistir a una carrera de coches deportivos de fin de semana. De repente, un Ford Tudor se acercó a toda velocidad por la carretera en sentido contrario. Dean intentó esquivar al Tudor, pero su coche chocó de frente con el otro. Respiró por última vez en los brazos de su amigo mientras moría. En ese momento, según se dice, dijo: «Ese tipo tiene que parar. Nos verá». En sus últimas palabras, Donald Turnipseed, el conductor del Ford, escapó milagrosamente de la colisión con solo heridas menores. Como la mayoría de las personas famosas que fallecen, la leyenda del joven Dean solo creció después de su partida. Y una última foto inquietante de Dean, tomada en las horas previas a su fatal colisión en 1955, rápidamente se hizo famosa como una de las fotos de celebridades más conocidas del siglo XX. Una de las últimas imágenes conocidas del actor fallecido lo retrata en buen estado de salud en una gasolinera en Sherman Oaks, California. Dean fue visto en la foto llenando el tanque de su Porsche, al que apodó Pequeño Bastardo. Después de repostar, Dean volvió a subirse al coche y se dirigió a toda velocidad al lugar donde abrazó la muerte, la tienda Blackwell's Corner General Store. La gasolinera ahora rinde homenaje a Dean con un enorme recorte de su rostro en la entrada. Curiosamente, la muerte de Dean estuvo envuelta en leyenda y misterio. Antes de su trágico fallecimiento,
Dean hizo un anuncio de servicio público sobre conducción segura en el que le decía a los espectadores que se lo tomaran con calma. La vida que podrías salvar podría ser la mía. Su amado Porsche fue calificado muchas veces de maldito. En su autobiografía de 1985, Blessings in Disguise, el fallecido actor Sir Alec Guinness afirma que advirtió a Dean sobre el coche. Número 6. Marilyn Monroe. Después de la visita de su psiquiatra, el Dr. Ralph R. Grinson, la noche del 4 de agosto de 1962, Marilyn se retiró a su habitación alrededor de las 8 p.m., llevando su extensión telefónica del pasillo, tal vez un frasco de medicamentos. Como en aquella época no había teléfonos inalámbricos, Marilyn tuvo que arrastrar el teléfono y su largo cable alargador por el pasillo hasta su dormitorio. Esa noche hizo varias llamadas telefónicas, una de las cuales fue a Peter Lawford, quien le había presentado a los Kennedy. Lawford se sintió perturbado cuando recibió esa llamada porque sonó como un último adiós para él. En lugar de visitarla personalmente, Lawford afirmó que se puso en contacto con el agente de Monroe, quien luego llamó a la casa de Marilyn. Alrededor de las 9:30 p.m., la ama de llaves de Marilyn, Eunice, respondió el teléfono. Vio el cable del teléfono que llegaba hasta la habitación de Marilyn y rápidamente asumió que estaba bien. Nadie sabe cuántas llamadas hizo Marilyn esa noche ni a quién las hizo, porque los registros telefónicos de esa dirección desaparecieron misteriosamente esa noche, después de ser confiscados por la compañía telefónica. En la madrugada del 5 de agosto de 1962, el sargento de policía de Greene, Jack Clemens, recibió una llamada telefónica del Dr. Dot Hyman Engelberg. Le informó que Marilyn Monroe había muerto por una sobredosis de pastillas. Después de conducir hasta la modesta casa en Brentwood, el sargento Clemens encontró al Dr. Engelberg y Eunice, y al menos otra persona lo llevaron al dormitorio de Marilyn. El cuerpo desnudo de Marilyn estaba tendido boca abajo y en diagonal sobre su cama, con la mano izquierda apoyada sobre el teléfono. En la mesita de noche junto al teléfono había varios frascos vacíos de pastillas recetadas, uno de los cuales contenía muchas cápsulas de Nembutol e hidrato de cloral. Una búsqueda más exhaustiva reveló que no había ningún vaso que pudiera haber servido para ayudar a tragar las pastillas. Al preguntar por el baño, Eunice le informó al sargento Clemens que estaba fuera de servicio y que no tenía agua corriente. El sargento Clemens hizo otra observación interesante cuando vio a Eunice lavando la ropa y limpiando la casa. Cuando se le preguntó, Eunice afirmó que quería que el lugar luciera bien porque sabía que el forense eventualmente vendría y acordonaría la casa para la investigación de la escena del crimen. El sargento Clemens descubrió que el cuerpo de Marilyn se encontraba en una etapa avanzada de rigor mortis, lo que indicaba que había estado muerta durante algunas horas. Cuando se le insistió más, Eunice admitió que había notado la puerta cerrada de Marilyn poco después de la medianoche. Eunice se preocupó después de unos cuantos golpes, pero no hubo respuesta, y llamó al Dr. Engelberg, quien tampoco pudo despertar a Marilyn golpeando la puerta. Los dos volvieron a salir y miraron por la ventana. Solo pudieron entrar al dormitorio de Marilyn después de usar un atizador de chimenea para romper la ventana. Pero ya era demasiado tarde. La actriz de 36 años ya había fallecido cuando Eunice se puso en contacto con las autoridades. Habían pasado 4 horas. La muerte prematura de la legendaria estrella de cine sigue siendo un misterio intimidante hasta el día de hoy. Apenas unas semanas antes de que Marilyn Monroe falleciera en 1962, el fotógrafo George Barris capturó estas imágenes que ahora están a la venta en Paddell. Número 5. Jim Morrison. El cantante principal de The Doors, Jim Morrison, también conocido como el Rey Lagarto, cerró su sesión con una letra susurrada de la canción Riders on the Storm de su álbum más reciente, Lay Woman, mientras se marchaba a París al día siguiente. Ni él ni la banda sabían que esa sería la última vez que Morrison actuaría frente a un público. A los 27 años, Jim falleció trágicamente por una sobredosis de heroína el 3 de julio de 1971. El mundo quedó conmocionado y sus seguidores quedaron devastados por la prematura muerte del líder de Doors.
Pero a diferencia del breve tiempo que Jim Morrison pasó en la Tierra, los misterios que rodean su muerte persisten desde hace mucho más tiempo. Oficialmente, su novia, Pamela Courson, lo descubrió muerto en una bañera en París sin realizarle una autopsia. Las autoridades francesas declararon que la causa de la muerte de Jim Morrison fue un paro cardíaco. Fue enterrado discretamente en el cementerio Père Lachaise de París antes de que el mundo se enterara de lo ocurrido. Poco antes, el 28 de junio de 1971, Jim Morrison hizo una excursión de un día a Saint-Luc, descendió al norte de París con su novia Pamela Courson y su amigo fotógrafo Alan Roney. Roney documentó el viaje con alegría y, sin que él lo supiera, nos proporcionó las últimas imágenes de Jim Morrison con vida. Morrison estaba en París después de terminar La Woman, un álbum que los críticos elogiaron como uno de sus mejores y un testimonio de la posición poética e influyente de la banda en el mundo musical. Decidió viajar a Europa para alejarse de los amigos que había reunido a su alrededor en California. ¡Qué gran idea!, dijo Man Ray Manzarek cuando Morrison anunció su partida a Francia. El propio Manzarek quería animar a Morrison a salir de la intensidad cíclica de la multitud de Hollywood. Le estaban chupando la energía, le estaban chupando la esencia, explicó Manzarek más tarde. Al día siguiente, Jim se fue a París, dejando a la banda para que terminara las grabaciones sin él. Iba a llegar a un apartamento que le había preparado su novia Pam, que también fue una influencia significativa a la hora de convencer a la estrella del rock de que se estableciera en la capital francesa para reiniciar su carrera como compositor. Jim se acostumbró rápidamente a la vida de vino, tabaco, queso y pan que siempre ofrece París. A pesar de los llamados de la banda en junio de ese año para que llevara la nueva música de gira, Jim estaba descubriendo los beneficios de la vida parisina y pospuso la gira sugerida por un tiempo más. Sin embargo, sus últimas fotografías lo muestran como un hombre feliz. Lo retratan como un artista que disfruta de ser él mismo una vez más como artista. Este era Jim renacido y parecía listo para ser el líder de The Doors una vez más. Tenía un nuevo disco en la manga y un nuevo contrato listo para firmar. Jim ya no quería ser una estrella de rock y ya no estaba limitado por parásitos o asociados, pero aún no se había materializado. Número 4. Tupac Shakur. Varios disparos fueron disparados contra Tupac Shakur el 7 de septiembre de 1996. El rapero y sus guardaespaldas se pelearon con el miembro de la pandilla Crips de 21 años, Orlando Anderson, en el vestíbulo del MGM Grand Casino después de salir de un combate de boxeo con el ex director ejecutivo de Death Row Records, Suge Knight, mientras veía la misma pelea de Mike Tyson. Carroll, un miembro de la unidad de patrulla en bicicleta de la ciudad, no estaba al tanto del altercado en el vestíbulo. Más tarde, cuando Knight y Shakur se detuvieron en una señal de stop, un Cadillac blanco se detuvo junto a ellos y uno de los hombres que iban en el interior comenzó a disparar por la ventana trasera. El primer policía en llegar a la espantosa escena fue Carroll. Carroll afirma que le pidió a Shakur una declaración en el lecho de muerte de un posible sospechoso, pero que el rapero inicialmente lo ignoró. Según Carroll, Shakur permaneció en silencio incluso cuando otro oficial intentó sacarle una declaración dentro de la ambulancia. En cuanto llegó al hospital, lo operaron bajo fuertes sedaciones. Entró en coma, nunca se recuperó del todo y finalmente le desconectaron el respirador artificial. Número 3. Freddie Mercury. La última imagen conocida de Freddie Mercury fue tomada en privado apenas unos meses antes de su fallecimiento. La fotografía muestra a Freddie de pie en el jardín de su preciada residencia, Garden Lodge, en el oeste de Londres, que fue tomada por su pareja de muchos años, Jim Hutton, el 28 de agosto de 1991. Se puede ver a la celebridad posando con uno de sus gatos frente a la casa de estilo georgiano. Enmarcado por hojas y sonriendo a la cámara, la imagen ofrece una visión de los últimos meses que Freddie pasó en casa. Ese verano, Freddie posó para una cámara por última vez. «Mía», comentó Jim. Dijo además que estaba en el jardín fotografiando algunas de las flores en plena floración y Freddie caminó hacia mí. Enfoqué la lente. Quiso alejarse un poco para que no fuera un primer plano,
Luego posó mientras yo tomaba 4 fotografías y logró sonreír en cada una. Jim Hutton señaló que, a pesar de ser una de las personas más fotografiadas del mundo, las imágenes del líder de Queens ocupaban un lugar especial en su corazón. En sus memorias sobre la estrella, afirmó que estaba tan pálido y demacrado que sabía que no lucía en su mejor momento. Pero no importaba en absoluto. De todas las fotografías que tengo de Freddie, esas son las que más me gustan. Mercury murió en su casa de Kensington la noche del 24 de noviembre de 1991, unas 24 horas después de haber emitido una declaración pública. Tenía 45 años. La causa de su muerte fue una neumonía bronquial provocada por el SIDA. Cuando Mercury murió, su amigo íntimo Dave Clark de The Dave Clark 5 estaba a su lado. Número 2. David Bowie. Cuando se anunció la noticia de la muerte de David Bowie, hubo una avalancha de tributos y los fanáticos compartieron lo que creían que era la última fotografía de la superestrella. La foto fue publicada en la cuenta oficial de Instagram de David Bowie el 8 de enero de 2016, que también era su 69 cumpleaños y 2 días antes de su muerte. Bowie murió el 10 de enero de 2016 a los 69 años, rodeado de su familia tras una valiente batalla de 18 meses contra el cáncer. La fotografía, reconocida por muchos como el último retrato profesional de David Bowie, fue tomada por Jimmy King, un amigo cercano y colaborador de confianza que había trabajado con el artista en numerosas ocasiones a lo largo de los años. La imagen, que captura a Bowie con una mezcla de elegancia, misterio y fuerza, ha sido interpretada como un reflejo de su capacidad para mantenerse fiel a su estilo y visión artística hasta el final de su vida. Aunque no se conoce con precisión la fecha en que fue tomada, su publicación cercana a los últimos días de Bowie ha llevado a muchos a considerarla una especie de despedida visual, un mensaje silencioso y deliberado que encapsula su esencia. Número 1. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix es una leyenda no solo por todo lo que le dio a sus devotos fanáticos, sino también por su trágica muerte temprana que los devastó para siempre. Recientemente, se ha dado a conocer al mundo que las fotos que verá aquí son las últimas que se tomaron del conocido músico. Como si eso no fuera lo suficientemente deprimente, son imágenes alegres de él y su novia Monica Danman disfrutando de la vida y viendo las vistas mientras ella tomaba fotos de su novio. Aquí están las últimas imágenes de Jimi Hendrix. El 11 de septiembre de 1970, Jimi Hendrix dio su última entrevista al Asterisk Record Mirror Asterisk en el Cumberland Hotel de Londres, en la que habló sobre su carrera y sus planes futuros. Sin embargo, apenas unos días después, el destino le alcanzó. El 18 de septiembre de 1970 fue encontrado muerto en el apartamento de su novia, Monica Dannemann, en el Samarkand Hotel de Notting Hill. Esto ocurrió a tan solo 2 días de cumplir 28 años, lo que añadió una capa de tragedia a su ya mítica figura. Su muerte dejó al mundo del rock en shock, especialmente considerando su juventud y el impacto tan profundo que había tenido en la música. En los días previos a su muerte, Hendrix ya había mostrado signos de deterioro físico. Había estado luchando contra un brote de gripe que le había debilitado considerablemente y además estaba agotado debido a su ritmo frenético de trabajo, las constantes giras y el estrés de la vida pública. Había estado atravesando una fase difícil, tanto personal como profesionalmente, luchando con la presión de la fama y su propio proceso creativo, lo que le había llevado a una espiral de consumo de sustancias. El día de su muerte, Hendrix había tenido un día particularmente agitado, tras haber estado en un hotel con su novia, Monica Dannemann, quien fue la última persona en verlo con vida. Según los informes, Hendrix sufrió una sobredosis de barbitúricos, lo que lo llevó a perder el conocimiento y finalmente fallecer por asfixia debido a la inhalación de su propio vómito mientras dormía. La noticia de su muerte dejó al mundo en shock y sembró teorías sobre las circunstancias de su fallecimiento, ya que su corta vida y su talento indomable lo convirtieron en una figura mítica. El legado de Hendrix, sin embargo, ha perdurado a lo largo del tiempo, no solo como guitarrista excepcional, sino como un innovador de la música rock
que transformó la forma en que se percibía la guitarra eléctrica. Su estilo único, lleno de virtuosismo y emoción, y sus audaces experimentaciones con efectos de sonido continúan influyendo a generaciones de músicos. Su muerte temprana solo añadió a su mística, convirtiéndolo en una leyenda del rock que sigue siendo reverenciada y admirada. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.